Amigos de Noticias de hoy, tengan muy buenas tardes y un excelente 8 de julio. En este video vamos a ver cómo la Corte Suprema está siendo una facilitadora en jefe, que quiero decir que puede ayudar a Donald Trump a cometer más fechorías si vuelve a la presidencia o a cualquier otro presidente que decida hacerlo. Comenzamos. La Corte Suprema como facilitadora en jefe. Si la República estadounidense cae en los próximos años, después de su fundación hace casi un cuarto de milenio, la causa más inmediata será el regreso al poder del expresidente Donald Trump tras ganar unas elecciones que, según las encuestas, serán reñidas en noviembre, pero la Corte Suprema habrá contribuido a su derrumbe. Incluso al comienzo de su carrera política, Donald Trump dio señales de ser un aspirante a tirano. Su creciente historial de conducta ilegal, que incluye condenas por delitos graves por falsificar registros comerciales para ocultar violaciones a las normas de financiación de campañas, así como responsabilidad por agresión sexual y fraude financiero masivo, no han hecho más que reforzar esta impresión. Si vuelve al poder, el expresidente Trump sin duda cumplirá su promesa de imponer castigo a sus enemigos. Hay pocos motivos para pensar que haya aprendido alguna lección de los castigos por su comportamiento ilegal en el pasado, y solo podemos esperar más delitos y faltas graves si Trump gana las elecciones. No oculta sus intenciones autoritarias si vuelve al poder y promete procesar a sus enemigos, incluido el presidente Joe Biden, y convertirse en dictador desde el primer día. Sigue expresando admiración por autócratas como Vladimir Putin de Rusia, Xi Jinping de China y Viktor Orbán de Hungría. Por supuesto, si la República estadounidense cae en una dictadura, los senadores que votaron a favor de absolver a Trump en sus dos juicios políticos, entre los que se encuentran el senador Mitch McConnell, republicano por Kentucky, cargarán con parte de la culpa histórica. Sin embargo, ahora ha quedado dolorosamente claro que una tiranía de Trump, si llega a producirse, habrá sido posible gracias a lo que uno podría haber pensado que sería una fuente institucional improbable: la Corte Suprema de Estados Unidos. Incluso si el expresidente Trump no gana, la Corte ha entregado un arma cargada a otro futuro presidente que podría verse tentado por el egoísmo, la codicia o la percepción de una emergencia pública a convertirse en un dictador sin ley. Se podría haber esperado que la Corte Suprema, en cambio, defendiera el Estado de Derecho, incluido el tipo de ley más importante para una república, el derecho constitucional, que preserva su estructura esencial de separación de poderes. Sorprendentemente, incluso para aquellos de nosotros acostumbrados a una serie reciente de terribles decisiones de la Corte que han desechado alegremente décadas de precedentes para imponer la propia voluntad de la Corte, la más sorprendente, la anulación del derecho al aborto en el caso de Roe vs. Wade, y la evisceración de la deferencia de Chevron a las agencias administrativas, la Corte ahora ha asestado un golpe casi fatal al procesamiento del expresidente Trump por sus intentos de revertir por múltiples medios el resultado de la votación del 2020 en su contra. Los presuntos delitos incluyen una campaña de presión ilegal contra funcionarios del gobierno para cambiar los resultados de la votación en varios estados clave y un asalto violento al Capitolio de los Estados Unidos para interferir en la certificación del Congreso de las elecciones del 6 de enero del 2021. En el caso Trump vs. United States, la mayoría de los jueces de la Corte, todos ellos designados por el presidente Trump u otros presidentes republicanos, sostuvieron que Trump probablemente tiene inmunidad de responsabilidad penal por la mayoría, sino todos de sus intentos de insurrección. La Corte ha dicho en efecto que solo ella tiene la autoridad para decidir si ciertas presuntas acciones delictivas cometidas por un expresidente mientras estaba en el cargo son inmunes a la impugnación, ya sea como poderes constitucionales básicos o como acciones oficiales. Estos ejercicios del poder presidencial, dice la Corte, no pueden ser impugnados ni siquiera cuando supuestamente violan leyes penales graves. De esta manera, los presidentes que actúan en el ejercicio de su función constitucional se ven elevados por encima de la ley, como dice la jueza Sonia Sotomayor en su opinión disidente. La Corte crea una zona libre de leyes en torno al presidente, alterando el status quo que ha existido desde la fundación del país. En concreto, la mayoría de la Corte sostuvo, con respecto a una supuesta conspiración para presionar a funcionarios estatales,
para que cambiaran las asignaciones de votos electorales, que Trump es absolutamente inmune al procesamiento por la presunta conducta relacionada con sus conversaciones con funcionarios del Departamento de Justicia. La Corte también sostuvo que las acusaciones de que Trump presionó ilegalmente al vicepresidente Mike Pence para que rechazara los votos electorales certificados de estados clave tienen derecho a una presunción de inmunidad. La Corte remitió otros cargos al Tribunal de Primera Instancia para determinar si sus nuevas doctrinas de inmunidad presidencial se aplican o no. En la opinión mayoritaria de la Corte, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, observa correctamente que este importante caso es uno de los que causan primera impresión, el primer procesamiento penal en la historia de la nación contra un expresidente por acciones tomadas durante su presidencia. Sin embargo, él y otros miembros de la mayoría no parecen entender lo que está realmente en juego, o si lo entienden, no parecen preocuparse por las implicaciones. El presidente de la Corte Suprema, Roberts, recita las acusaciones del fiscal especial Jack Smith, pero de alguna manera no logra captar su significado principal. Trump vs. United States es un título exactamente descriptivo porque este caso de vital importancia presenta por primera vez la cuestión de cómo responderá el orden constitucional de los Estados Unidos a un intento de autogolpe, o lo que otros países llaman un autogolpe, un golpe desde dentro. En este punto hay muy pocas dudas sobre los hechos subyacentes al intento de autogolpe del expresidente Trump. Aunque merece otro juicio justo como cualquier acusado penal, el presidente Trump intentó permanecer en el poder ilegalmente a través de varias medidas detalladas tanto en un informe del Comité Especial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para investigar el ataque del 6 de enero, como en un juicio político en el Senado en el que 57 senadores votaron a favor de condenar al presidente Trump, sin alcanzar los 2/3 de los votos necesarios. El fiscal especial se ha basado en esta base de pruebas y ha conseguido que un gran jurado lo acuse formalmente a nivel federal. Es posible que el caso Trump versus Estados Unidos tenga un impacto limitado en los casos penales federales contra Trump, porque la opinión mayoritaria de la Corte excluye las acciones no oficiales de un presidente como merecedoras de inmunidad absoluta o de una presunción de inmunidad. En cuanto a la conducta no oficial de un presidente, afirma claramente la Corte, no hay inmunidad. De este modo, la Corte deja la puerta abierta para que el expresidente Trump sea procesado por sus acciones como ciudadano privado para buscar la reelección por medios nefastos, incluida la interferencia ilícita en sí mismo y la solicitud de otros actores privados de interferir con los funcionarios electorales estatales. Si el expresidente Trump pierde en noviembre, el impacto de Trump versus United States puede limitarse, al menos en el corto plazo, a interpretaciones jurídicas sobre el alcance de los juicios penales de Trump. Por ejemplo, es difícil ver cómo un expresidente, como ciudadano privado retirado en Florida, puede reclamar legítimamente inmunidad presidencial por negarse a devolver documentos altamente desclasificados, como se alega en la acusación en su contra en Florida. De manera similar, aunque la decisión de la Corte en Fisher vs. United States probablemente anule los cargos de obstrucción de la justicia contra el expresidente Trump bajo una ley federal, otros cargos relacionados con su conducta privada como candidato probablemente sobrevivirán. Sin embargo, si el expresidente Trump gana la reelección, todo está perdido. El mayor peligro es que el caso Trump versus Estados Unidos desate una anarquía aún peor que la que ya hemos presenciado. Un presidente Trump restaurado ordenará a su nuevo oficial general que desestime las acusaciones federales en su contra. Entonces, la pregunta más importante será cómo afectarán las nuevas doctrinas de inmunidad presidencial a un segundo gobierno de Trump. La respuesta probable no es buena. La historia nos sirve de guía. Si se hubieran aplicado los criterios de inmunidad presidencial del caso Trump versus Estados Unidos, lo más probable es que no se hubieran conocido los hechos de la conducta criminal que subyacía en los escándalos de Watergate e Irán-Contra. No se habrían hecho públicas las cintas incriminatorias de la Casa Blanca, ni se habrían revelado pruebas de pagos ilegales a rebeldes extranjeros. El desfile de horrores, asesinatos políticos, golpes militares y sobornos institucionalizados que describe la jueza Sotomayor es por desgracia bastante posible. En concreto, la Corte otorga inmunidad absoluta para cualquier conducta delictiva presuntamente cometida en relación con el poder de indulto. Como es previsible, esta inmunidad
alentará a un presidente inescrupuloso a hacer que los indultos sean transaccionales, incluso mediante sobornos y como recompensa por delitos cometidos por lealtad. Irónicamente, la Corte ha hecho posible que haya un presidente padrino gracias a la interpretación excesivamente amplia que ha hecho la Corte de un caso que confirmaba el poder del presidente Abraham Lincoln de indultar a antiguos insurrectos confederados. Además, la inmunidad preventiva para cualquier conversación con funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos y otras personas solo hará más probable el uso prometido por Trump de los poderes ejecutivos para cobrar represalias contra sus enemigos. Conforme a las nuevas doctrinas de inmunidad de la Corte, es posible que los miembros del Servicio de Impuestos Internos, la Oficina Federal de Investigaciones y otras agencias federales se conviertan en secuaces del presidente en lugar de agentes de la ley. En ese sentido, los escenarios de pesadilla de la jueza Sotomayor son riesgos reales, aunque algunos observadores, incluido yo, podrían ser caracterizados como alarmistas democráticos. La jueza Ketanji Brown Jackson tiene razón en que la opinión de la Corte, que crea una amplia inmunidad presidencial, es un incendio de 5 alarmas que amenaza con consumir el autogobierno democrático. A veces dar la alarma está justificado y Trump versus United States realmente arroja, como lo llama involuntariamente, pero acertadamente, el presidente de la Corte Suprema Roberts, un desastre escalofriante. Y antes de finalizar, quiero enviar saludos a Santiago Roma 5226 y a Logan Brown 2190 y a Pensilvania. Recuerden que si quieren ser mencionados o saludados solo tienen que dejar un comentario. Y si quieren apoyarnos, no olviden suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campana de notificaciones para así no perderte ninguno de nuestros videos. Tengan muy buenas tardes y hasta la próxima. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.